de Ángel Sabatina, sábado 5 de febrero del año 2022. Hoy 5 de febrero, pues pensaríamos, es obligado a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y digo yo, bueno, hablaremos de la Constitución. Aun cuando no me gusta mucho tocar ese tema, porque algunos se molestan, pero vamos a intentarlo, a ver si ahora no se molestan. La Constitución que nos rige fue promulgada el 5 de febrero del año 1917. Es decir, hoy se celebra el 105 aniversario o el aniversario 105, el 105º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. La Constitución que nos rige en su texto original, porque ahorita ya lleva más de 500 o 600 reformas, de tal manera que ha quedado un batidillo que en algunas partes, en algunos capítulos, es algo irreconocible. Pero la Constitución, orgullo, dicen algunos, y citan para demostrar tal cosa el artículo 3, el 27 y el 123. Posteriormente algunos dicen, no, es que el artículo entre 25 y 26, creo, de la planeación democrática y una serie de cosas. Pero el 3, el 27 y el 123, educación, tierra o lo agrario y lo laboral. La Constitución se puede decir que durante decenios fue algo, pues que ahí estaba, no voy a decir de adorno, pero eran tales las condiciones del país, allá en los años 20, todavía parte de los años 30. Una situación donde todavía los brotes de violencia no desaparecían en algunos casos, todavía allá en el sexenio de Lázaro Cárdenas, el general, quedó un brote, creo que fue el último, del general Saturnino Cedillo, y ya lo apaciguaron y a partir de ahí, vamos a poner los años 40 o el año 40, cuando toma posesión el general Manuel Ávila Camacho como presidente de la República, ya no ha habido el menor intento por parte de las Fuerzas Armadas de cuestionar al gobierno en turno para tumbarlo o para cambiarlo. La Constitución, pues, es el ajonjolí de todos los moles para políticos demagogos. Usan alguna parte de la Constitución cuando les conviene y rechazan en la mayor parte de las veces cuando saben que no les conviene o que no apoya la posición que adoptan. La Constitución, algunos cursis le llaman la primera Constitución producto de la primera revolución social del siglo XX. Son expresiones cursis que no guardan relación alguna con la realidad. El documento elaborado fue más producto de lecturas mal digeridas que no respondían a la realidad de la sociedad mexicana de hace 105 años. En aquellos años, México era un país eminentemente rural, era un país con niveles de analfabetismo altísimos, muy elevados, donde las condiciones de pobreza eran aplastantes, ofensivas, más que lo que son ahora. Y cuando aparece en el artículo 27 y luego en el 123 cosas relacionadas con lo laboral en este último, pues como que no tenían mucho sentido, eran letra muerta. Y le voy a dar un solo ejemplo. El artículo 123 en su redacción original dice que todas las empresas que tengan más de 20 trabajadores tienen la obligación de proveerlos o de proporcionarles vivienda.
Eso fue firmado o promulgado el 17. ¿Y sabe usted cuánto tiempo tardaron los trabajadores en tener derecho a una vivienda, y no por parte de los patrones, sino un sistema que es el Infonavit? Al sexenio del presidente Echeverría, el Infonavit entra en funciones en 1973. Es decir, 56 años ese artículo o esa parte del artículo 123 fue letra muerta. Y así hay muchas cosas en la Constitución que ahí permanecieron, e incluso podría decir, perdón, como diría el Checo Pérez, destornudé. De tal manera pues que la Constitución es casi un paño de lágrimas, o es instrumento para justificar cosas injustificables. Y le hemos hecho tantos cambios, como decía al principio, que hoy está irreconocible. El artículo 41, que trata la parte electoral, contiene cosas que deberían estar en las leyes reglamentarias. El artículo 41 tiene una longitud mayor que muchas constituciones de muchos países en el mundo. Es decir, al político mexicano le seduce la posibilidad de, cuando es legislador, hacer la propuesta de una modificación constitucional. Eso ya es, aunque duerme el sueño de los justos, o que por allá en un accidente se haga ese cambio menor, y entonces ya él propuso una reforma constitucional. Nuestra Constitución, en algunas de sus partes, por no decir en muchas, ha dejado de tener relación directa con la realidad económica y política del país. El artículo 123 ha dado lugar a la ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, que tiene la friolera de 1100, 1200, una cosa así de artículos. Dice uno, ¿qué ley puede ser práctica con esa cantidad de artículos? Ninguna. Es igual la Ley Federal del Trabajo. Es un desastre, las rigideces en los mercados laborales, la corrupción en los tribunales electorales, en las juntas de conciliación, etcétera, etcétera. Tenemos un movimiento sindical corrompido hasta el tuétano. ¿Y dónde está la ley? Pues quién sabe. Y si nos vamos al artículo 27, hay una fracción que a mí me seduce recordarla. La fracción 15ª, donde se establecen los límites a la propiedad agrícola, forestal, ganadera, y dice uno, es absurdo que 105 años después, cuando se dijo y se estableció en la Constitución que ningún mexicano podría poseer, ser propietario de un hectareaje de riego no mayor a 100 hectáreas. En aquellos años, hace 105, poseer 105 hectáreas de riego era aquello impensable. No había distritos de riego como los tenemos o que se construyeron en los años 30, etc. Pero que 105 años tengamos esa limitante, al grado tal de que lleva a algunos productores a decir, yo soy un orgulloso pequeño propietario, pues le digo, qué mediocridad. Si tú me dijeras que eres un orgulloso propietario de 10,000 hectáreas, una empresa agrícola que exporta, etcétera, etcétera, yo te diría, te felicito. Pero si te enorgulleces por poseer 100 hectáreas, donde con trigo apenas sacas para pagar la luz en los meses de calor, pues estamos amolados. Pero ahí está, nadie se atreve a corregir eso. Luego el artículo 127 establece algo que viene desde el siglo XIX, si no me equivoco, de la Constitución del 57, donde dice que ningún extranjero podrá poseer una propiedad en una franja a 50 kilómetros a partir de la marea alta, entra, y tampoco en la frontera 100 hectáreas, 100 kilómetros. Y dice uno, ¿qué sentido tiene eso en el siglo XXI? Donde una empresa no puede comprar en terreno con vista a la playa 100, 200, 300 hectáreas y construir ahí algo.
No, un fideicomiso. Y tiene que registrarse que Relaciones Exteriores y que no debe recurrir a su gobierno. ¿Por qué? Es que en la guerra de los pasteles, y dice, no puede ser cierto. Sí, sí es cierto. Y así podría pasarme horas diciéndole a usted absurdos que no tienen sentido hoy. Sin embargo, la clase política es cobarde, porque no se atreve ni siquiera a decir, señores, reconozcamos lo que es más que evidente. Necesitamos adecuar nuestra Constitución a la nueva realidad del mundo y por consecuencia de México. De tal manera que ahorita que me hablen de la Constitución, pues yo los escucho y digo, oye, sí, qué interesante. ¿Por qué no la clase política se plantea como objetivo, en un nuevo constituyente, adecuar a las condiciones modernas, a las nuevas, y con una visión de futuro, no de antepasado, ese engendro, ese papel o montón de papel que prácticamente no sirve para algo positivo, porque muchos de los obstáculos para modernizar este país se encuentran precisamente en la Constitución. Pero otros la adoran. Bueno, que la sigan adorando, pero repito, el principal obstáculo para la modernización económica y política de nuestro país está en esa Constitución que muchos adoran y la tienen ahí en un altar. Están totalmente deschavetados o son unos miedosos, cobardes que no se atreven a decir, esto no sirve, señores, hagamos otra. Le agradezco su atención y nos vemos mañana en la Dominical, donde a ver algún tema suavezón porque es domingo de fútbol. Gracias por su presencia.